Jerónimo Show. Saludos, Fernando Aquino en Jerónimo Show. Seguimos para adelante, señores. Este show sigue y sigue. Suscríbanse porque la cosa se sigue poniendo muy bien. Y le agradecemos a todas las personas que nos siguen cada semana en este segmento que es una invitación a una conversación de temas importantes. Acaban de pasar las elecciones primarias, señores, y ya tenemos candidatos oficiales, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano en Nueva York, para las posiciones de gobernador y vicegobernador, y también para algunas posiciones en la Asamblea, ¿verdad? Digo algunas porque no todos los incumbentes tenían contendientes, y algunos que tenían, la mayoría de los incumbentes en el caso de la Asamblea no tuvo problemas, todos resultaron reelectos. Hubo una sorpresa, que fue el caso de José Rivera en el Bronx, el legendario José Rivera, que fue derrotado por George Álvarez. Señores, esto llamó mucho la atención porque José Rivera era una persona que tenía muchísimos años ahí. Sabemos que los incumbentes son casi intocables. Es muy difícil ganarle a un incumbente. Sin embargo, José Rivera ya no será el asambleísta del Distrito 78 en el Bronx. El asambleísta será George Álvarez, lo cual muestra una faceta más de la ascendencia de la comunidad dominicana, que sigue reclamando posiciones electorales, posiciones electivas, y en las comunidades donde hay muchos dominicanos. En este caso en el West Bronx hay muchos dominicanos, y ahí fue electo George Álvarez y destronó a un ícono de la comunidad latina, una persona que le ha dado mucho a la comunidad, que es José Rivera. Así que le deseamos suerte a George Álvarez, y también agradecimientos a José Rivera por todo el servicio que le dio a la comunidad latina. Y José Rivera dice que a pesar de haber perdido, que él seguirá activo en la comunidad, porque José Rivera es incansable. Acuérdense también que teníamos elecciones para la gobernación. Kathy Hochul ganó de una manera convincente. Kathy Hochul es la candidata del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre, y su compañero de boleta también ganó de una manera convincente, Antonio Delgado, que será el candidato del Partido Demócrata para la vicegobernación. En el caso de los republicanos, tampoco hubo mucha sorpresa, porque ganó la persona que se decía iba a ganar, que fue Lee Zeldin. Era el candidato Lee Zeldin del Partido Republicano. También queremos recordarles que estas elecciones fueron nada más la mitad del proceso electoral, debido a la redistribución de los distritos. Acuérdense que un juez separó las elecciones primarias en dos. En esta ocasión le tocó a la gobernación, la vicegobernación y la asamblea. Y ahora en agosto, tenemos entonces el 23 de agosto, tenemos las elecciones para el Senado y el Congreso, señores. El Senado y el Congreso entonces ahora vienen a elecciones para determinar quiénes serán los candidatos que van a competir en noviembre. Así que vamos a mantener el ojo en eso, y manténganse informados de quiénes son sus candidatos para que puedan escoger la opción de su preferencia en esas elecciones primarias de agosto, el 23 de agosto. No podemos dejar pasar esta semana, nuestra conversación de esta semana, sin hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos, señores. La Suprema Corte acaba de tomar dos decisiones, back to back, como dicen los gringos, dos decisiones importantísimas, una detrás de la otra, que tienen una repercusión política realmente estremecedora en los Estados Unidos. Una es relacionada con las armas, de la tenencia y porte de armas, tratando de suavizar
la tenencia y porte de armas, principalmente un caso donde se llevó a la Suprema Corte de Nueva York, y básicamente esta fue una decisión que se está viendo como un desafío a lo que está pasando en la nación, a lo que está pasando con las armas de fuego que están causando estragos. Señores, casi toda la semana tenemos una noticia de una tragedia, porque alguien que no debería tener un arma la tiene, y sin embargo la Suprema Corte toma una decisión en la que se facilitaría el porte y tenencia de armas en el país, básicamente contrarrestando estados como Nueva York, que han tenido una posición muy estricta en torno a este caso de las armas. La otra decisión fue la relacionada con el tema del aborto, en donde básicamente también se le quita el poder al gobierno federal y se da libertad a los estados para que estos puedan decidir qué va a pasar con el aborto en los estados. ¿Qué es lo que todo esto quiere decir, señores? Para mí lo que todo esto quiere decir es que la Suprema Corte, que ha sido como una especie de espada de Damocles para los demás poderes del Estado, y también ha sido un equilibrio para los demás poderes del Estado, es esencialmente una institución política. Es una institución que decide al final qué es la ley. El Congreso debate y pasa las leyes, el presidente las firma, pero al final, cuando llegan a la Suprema Corte decide si es ley o no es ley. Al decidir qué es la ley, también decide qué es ilegal, cuál es el crimen. Lo que ocurre, señores, en estos casos es que la Suprema Corte históricamente ha servido como una especie de balance para básicamente calibrar a la sociedad norteamericana, porque eso es lo que son las leyes, señores. Las leyes son producto de la política. La Suprema Corte, por ejemplo, justificó, por ejemplo, el que tuviésemos separados para recibir servicios en restaurantes y los autobuses. La Suprema Corte refrendó eso. Separate but equal. Separados pero iguales, lo cual realmente no tiene ningún sentido. Sin embargo, la Suprema Corte refrendó eso. Después tuvo que rectificar, ¿verdad? Tuvo que rectificar y decir que realmente eso es absurdo, pero fue porque los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron, la Suprema Corte se ajustó. Y lo ha venido haciendo de una manera incremental, un caso tras otro, porque eso es lo que hace la Suprema Corte, se ajusta a los nuevos tiempos. ¿Cuál es el peligro que se ve ahora? El peligro que se ve ahora en los Estados Unidos es que tenemos una Suprema Corte que al parecer quiere alar al país para atrás. O sea, se supone que las sociedades avanzan, señores, ¿verdad? O sea, no es verdad que tú le vas a recomendar a nadie que se monte a caballo para llegar de un sitio a otro en la ciudad, ¿verdad? O que haga cosas que hacíamos, o que no haga cosas, por ejemplo, que se deben hacer porque la sociedad entiende que son normales. Por ejemplo, en la Suprema Corte hubo casos en el que había estados que prohibían, por ejemplo, los anticonceptivos. Que una persona tuviera anticonceptivos en su aposento. Hubo un caso en Connecticut muy famoso, el Ghislaine case. Entonces, la Suprema Corte es un péndulo, pero la virtud de la Suprema Corte está en saber leer lo que la sociedad quiere. Y ahora lo que se está viendo es que la Suprema Corte no ha sabido leer lo que la sociedad quiere, porque la Suprema Corte está auspiciando la proliferación de las armas, cuando la sociedad lo que está reclamando es que haya menos armas. Está hastiada de las masacres que están ocurriendo. Retrocediendo en el tema del aborto, cuando la sociedad está clara de que la mujer debe tener el libre derecho a escoger sobre este tema, ¿verdad? Y ahora se está hablando de que puede volver atrás con el asunto de los matrimonios de personas del mismo sexo. Entonces, señores, es un momento peligroso en la historia política de los Estados Unidos, porque tenemos una Suprema Corte que no se está ajustando a los nuevos tiempos, sino que está dividiendo al país, está dividiendo a la nación. Y eso puede tener graves consecuencias para el país.
Porque el país no va a volver hacia atrás, señores. Las personas van a seguir buscando soluciones en el tema del aborto. De hecho, solamente hay 3 estados que están radicales con ese tema. Los demás estados, que son 37, están claros en que las mujeres deben tener derecho a escoger sobre su salud reproductiva. Y lo mismo con el tema de las armas. Entonces, es un momento peligroso porque si nosotros perdemos la autoridad que históricamente ha tenido la Suprema Corte, eso puede llevarnos a una situación de inestabilidad política. Y la estabilidad política, señores, es frágil. Nunca la debemos dar por sentada. Así que vamos a seguir observando la Suprema Corte, señores, y a mantenernos a las expectativas de lo que va a ser este hemiciclo, porque es que hemos llegado demasiado lejos, señores. Tenemos un juez en la Suprema Corte, Clarence Thomas, que la mujer estaba texteando con la gente de la Casa Blanca para que Donald Trump se quedara en la presidencia sin haber ganado las elecciones. Entonces, estamos en un momento muy especial en los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos no es la señorita aquella inocente que quería el bien para todo el mundo. Se está develando que es un país en donde hay muchas cosas oscuras y es importante que nosotros las observemos. Así que con esta reflexión le dejamos. Hasta el próximo. Aquí Fernando Aquino en Jerónimo Show.